Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más de El sutil arte de hacer pareja. Gracias a todos por escribirme, por mandarme y proponerme temas que les interesan. Les recuerdo que me pueden escribir para temas, para coaching a cricoria@me.com. Y quiero agradecerle a Miss Alice que en el episodio 133 que hice, que se refería a un test para saber si eres buena pareja, porque me parece que ese test va antes de saber escoger buena pareja, creo que hay que ser buena pareja. Pero bueno, si se meten a ese episodio en los comentarios dentro de la plataforma de Spotify, esta persona nos hizo el favor de hacer el test en un Jotform. Entonces ustedes pueden darle clic a ese link que puso ella ahí y los lleva directo al Jotform. Ahí pueden contestar sus preguntas y saber qué tan buena pareja son o si todavía les falta entrenamiento. A mí me parece que aprender a ser buena pareja, escoger pareja y construir una buena relación es un poquito como la yoga. Es un proceso constante, es una práctica eterna, no de menos, es una práctica que nos va a durar toda la vida. Es decir, no estamos pretendiendo llegar a ningún lado en específico, sino que es todo lo que hablo aquí y lo que hablan otros, ofrecen otros contenidos en otros podcasts, ofrecen herramientas, habilidades para eh, constantemente tener conciencia de cómo manejar mejor y tener una mejor relación de pareja. Y el día de hoy voy a hablar de este tema del conflicto. Tengo varios episodios que pudieran escuchar si les interesa de, por ejemplo, de cómo tener un buen conflicto, ¿no? Cómo solucionar, que va relacionado obviamente también mucho con la comunicación, la buena comunicación, la comunicación asertiva, va relacionado con el autoconocimiento, porque pues si no te conoces, no sabes qué tienes y si no sabes qué te pasa, qué te duele, qué te afecta, qué te gusta, pues es difícil expresarlo, ¿no? Y si no lo expresas, pues la pareja no es adivino. Entonces, todos los temas están relacionados, pero hoy vamos a hablar un poquito más en específico de la importancia de saber reparar el conflicto. Porque reparar realmente es la habilidad que sostiene una relación. Creo que crecemos mucho con este mito de que una relación es buena cuando no hay conflicto, cuando no tiene conflicto. Hace tiempo ya, mucho tiempo, 10 años o más probablemente, estaba escuchando una persona, no me acuerdo si era él o creo que fue ella. Ella es una empresaria, no voy a decir el nombre porque no es importante. Para los que me escuchan y los que apenas me están escuchando, quiero decirles que en general me concentro en el contenido que escucho y que les traspaso y que normalmente les traspaso no solo como lo oigo, sino también con algunas ideas, aportaciones nuevas o trato de redondear el tema con otras cosas, pero no me concentro a veces tanto en las fuentes, ¿no? Si quieren saber la fuente de algo en específico, me pueden escribir. A veces la sé, a veces simplemente me concentro en el contenido y no me fijo quién lo dijo. Aquí sí me acuerdo quién lo dijo, pero no lo voy a decir porque es figura pública. Pero bueno, esta mujer que tenía una relación si no me equivoco, siguen juntos, tiene una relación de segunda vuelta con otro empresario famoso. Bueno, no sé si famoso, pero de estos que salen en las revistas y etcétera. Pero decía que que ella desde que empezaron a salir, nunca habían tenido un conflicto. Eso se me quedó muy grabado porque dije, eso es como una este, utopía, ¿no? Es como una fantasía.
En ese entonces, cuando lo escuché, sabía bastante menos de lo que hoy sé. Y no. Y simplemente me llamó la atención, pero dije, no, no, eso me parece como dije, como fantasioso. Hoy por hoy, y bueno, antes del hoy por hoy, yo también tenía, en ese momento tenía entendido que pues el mito con el que crecemos muchos, ¿no? Si tu relación no tiene conflicto es porque es buena y viceversa, ¿no? Si tu relación tiene conflicto es porque es mala. Así de blanco y negro lo teníamos. Yo personalmente tengo que reconocer que en mis relaciones siempre le corría al conflicto, tal vez más por ignorancia de lo que representaba el conflicto que por otra cosa, pero yo el conflicto lo veía como em, el fin de una relación. Hoy también ya entendí por qué lo veía yo así, ¿no? Porque yo crecí sin conflicto en mi casa o con muy poco, entonces como que a mí no le entendía yo como cómo se masticaba el conflicto, pero bueno, yo le corría, yo fui de las que muchas veces pues me callé las cosas y la vez que no puedo decir que me las callara con conciencia o con voluntad, la verdad me las callaba más por ignorancia que por otra cosa, ¿no? Por no ser complicada, por no ser intensa, porque también esta definición de intensa que a la mujer a veces eh, nos acusan o nos tachan de intensas porque nos gusta hablar las cosas, porque a veces nos gusta llegar a la profundidad, porque a veces queremos resolver en ese momento y los hombres como que tienen a veces otros tiempos de resolver. A ver, me parece que hay diferentes dimensiones y diferentes definiciones también de la intensidad, pero regresando a mi caso, yo como que me saltaba las cosas para no parecer intensa, porque intensa en mi cabeza era malo y también el conflicto era malo. Y definitivamente no tenía idea de cómo se resolvía el conflicto. Para mí, cuando había conflicto, pues había que irse de la relación y ya, ¿no? Así de fácil. Hoy por hoy lo veo totalmente diferente porque pues he aprendido muchas herramientas, habilidades que he ido construyendo y concientizando para entender qué tipo de conflicto es bueno, qué tipo de conflicto no es bueno, ¿no? Y para entender que esta parte creo que es muy importante que cuando estás en una relación donde te sientes bien y seguro o segura, no le tienes ningún tipo de miedo al conflicto. ¿Por qué? Porque sabes que lo pueden resolver, ¿no? Y también hice una comida de solteros, por ahí yo sé que la mayoría de los que vinieron, bueno, éramos pocos, siempre lo hago de poquita gente, pero todos los que vinieron me escuchan, entonces por ahí les doy un saludo a Vivi, a Carla, a Gustavo, a Mauricio, a Rodrigo, em, que además se prestaron pues, a muy buenas conversaciones y debates. Entre ellos nadie se conocía, han de saberlo, y yo apenas conocía a todos ellos también, así que fue un encuentro de solteros desconocidos. Pero uno de ellos estaba diciendo, yo pregunté pues, qué habían aprendido de su relación anterior. Todos tienen en común, venían o estuvieron en matrimonios o relaciones largas, ¿no? 20 años, 25 años, y habían terminado pues, en el último año o en el último par de años, ¿no? Entonces sí les pregunté pues, qué rescataban, ¿no? De ellos mismos, qué hicieron mal para no repetirlo, ¿no? ¿Qué sienten que fue parte de su responsabilidad y por qué lo dejaron ir? Y uno de ellos hizo este comentario acerca del conflicto. Dijo, yo me callé todo, yo me aguantaba, yo pues había crecido con la idea de que
de que para mantener una relación estable y en paz había que aguantar, había que callarse, había que simplemente trabajar, había que, esto que voy a decir en particular no lo dijo él, pero me parece que va aunado, había que entenderla, perdón, había que amarla y no entenderla, ¿no? Así como dicen, a las mujeres hay que em, amarlas, pero no hay que entenderlas. A mí me parece otro de los mitos que quiero romper en un día que haga este episodio de rompiendo mitos de tonterías que se dicen. A mí me parece que a todos hay que tratar de entenderlos y no solo para amar sanamente a alguien. Me parece que parte de del proceso es entenderlos. Y aunque probablemente nunca lleguemos a entender a alguien al 100%, creo que siempre hay que hacer un esfuerzo por entenderse y ese se logra comunicándose. Pero bueno, este hombre, este chavo, dijo que ese era su, siente que había aprendido que ese era su problema, ¿no? Que nunca enfrentó nada, que prefería ahorrarse los problemas. Es un poquito por esto que decía yo, ¿no? Porque le tenemos como este miedo al conflicto y tampoco sabía medir, ¿no? Como dicen, qué batallas vas a pelear y cuáles no vas a pelear. Yo creo que todas hay que enfrentarlas, más no necesariamente pelearlas, ¿no? Pero entonces empiezas con que, bueno, es que esta vez pasó esto, bueno, esta me la voy a callar y esta me la voy a callar y esta me la voy a callar porque qué flojera ahorita pelearme, porque qué flojera ahorita el conflicto, porque a lo mejor estoy exagerando, porque a lo mejor me estoy viendo muy needy, porque a lo mejor estoy siendo muy intenso, muy intensa, en fin. Pero ese es un ejemplo de esto que les digo, de que la mayoría tenemos esta idea de que el conflicto pues no es bueno, ¿no? Entonces estaba yo, me metí a un webinar hace, no me acuerdo, creo que un par de semanas, un webinar de puros terapeutas, psicólogos, hablando de temas de pareja, y una de las preguntas que hicieron fue, ¿cuál creen ustedes que sea el mayor indicador de que una relación pueda trascender o no? O sea, que pueda sobrevivir o no. Y bueno, pues las respuestas fueron de todo tipo, ¿no? El amor, la química, la comunicación, la atracción, em, el sexo, el dinero, valores compartidos, inteligencia emocional. Y después de que todo el mundo voluntarió sus respuestas y bueno, recuerden los que me escuchan también sabrán que yo soy una fiel creyente de que nada tiene una sola respuesta, todo es multifactorial, ¿no? Por eso digo, mucho ojo con esto, este es el mayor indicador del que vamos a hablar hoy, pero no necesariamente el único. Es decir, si este factor no funciona, es difícil que la libren. Eso es un poquito lo que quiere decir que es el mayor indicador, ¿no? En cambio, bueno, después de que todo el mundo trató de responder, una de las terapeutas dijo, el indicador más fuerte de la longevidad o de la duración de una pareja, una relación entre dos personas, es qué tan capaces son de reparar después de una ruptura. No qué tanto te peleas, no qué tanta química tienes, no qué tanta compatibilidad aparentemente en papel crees que tienen, sino la reparación. ¿Y qué quiere decir? Ahorita vamos a hablar todo lo que es la reparación, ¿no? ¿Qué es reparar? ¿Cómo se logra reparar? ¿Cómo se siente cuando no se repara? Reparar es qué tan pronto puedes regresar a la pareja armoniosa, digamos, a la relación con armonía después de que algo se rompe. Esa es básicamente y a grosso modo la definición de lo que es reparar.
Ahora, me acuerdo que una de las era un webinar que yo no me estaba observando, no estaba participando, y una de las participantes, no de las terapeutas, sino del público, em, se paró y dijo, pues yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque curiosamente pues yo he estado con parejas, o mis últimas parejas, o mis parejas recientes, relaciones, pues han sido parejas que ya escojo que estén más trabajadas, que sepan hablar de lo que sienten y de lo que quieren y de lo que necesitan. Y pues yo considero que mis últimas dos otras relaciones han sido pues de buena comunicación, ¿no? Donde tanto yo como mis parejas expresamos ese sentimiento y esas necesidades. Y entonces no estoy muy segura que esa realmente sea la solución, ¿no? Porque estos hombres con los que estuve pues, sabían analizar sus sentimientos, sabían explicar sus heridas de infancia, sabían pedir perdón, sabían y además hacerlo con un vocabulario eh, impecable, ¿no? Y sabían tener presencia, pero aún así mis relaciones fallaron. Entonces, no entiendo o no estoy de acuerdo en lo que dicen que es solamente el poder de reparar, ¿no? Entonces, alguno de los terapeutas les decía, le contestó, bueno, vamos a ver a qué nos referimos con reparar, ¿no? Reparar no significa evadir el conflicto o explicarte mejor, o explicar y hablar de tus sentimientos de una buena forma, ¿no? No significa quedarte calmado, cueste lo que cueste. No significa ser la persona adulta o la persona madura en la relación. Se refiere a restaurar la seguridad emocional después de que se rompe la. Tengo un episodio, ahorita no me acuerdo el número, la verdad, que habla únicamente acerca de la seguridad emocional. La seguridad emocional también es un elemento clave. Al final, como digo, este es un indicador muy fuerte, el de aprender a reparar, pero todos los demás factores pues, son lo que van construyendo la red que va soportando o apoyando una relación y que es la que ayuda a que una relación dure o no dure y a que una relación dure de buena manera o de buena forma, ¿no? De forma sana. Cada vez que hay una ruptura, cada vez que hay un conflicto, hay un desacuerdo, hay un, em, pues, quiero decir traición, pero no me gusta mucho la palabra, ok, vamos a usar traición, una traición de confianza, pues algo se rompe en la seguridad emocional, ¿no? Puede ser si sentiste que la persona coqueteó, si hubo una infidelidad, aunque fuera por ahí nada más emocional, puede ser algo íntimo, personal que no te contaron, puede ser financiera, obviamente, puede ser que no te defendió ante su familia o ante sus amigos, en fin, todos los que han estado en una relación saben que pues constantemente hay pequeñas rupturas, a veces hay pequeñas, a veces hay grandes rupturas en la relación, ¿no? Cuando hay un conflicto hay una ruptura, hay un alejamiento, hay una separación. Entonces, ¿qué tan rápido se puede regresar a estar unidos después de haber tenido un conflicto o una ruptura? A eso es a lo que se refiere reparar. La mayor parte de las parejas evita el conflicto, pero eso no significa que la relación sea buena. Eso significa que estamos ocultando y acumulando. Y eso normalmente termina explotando de una u otra forma, ¿no? Entonces,
aquellas parejas que pueden reparar y rápidamente, esta es otra, ¿eh? O sea, no solamente es reparar, sino reparar y pues lo más inmediato que se pueda para que esa ruptura no se haga más grande, ¿no? Entonces, este tipo de parejas son las que asumen su responsabilidad sin ponerse a la defensiva, reconocen el impacto de la ruptura por más pequeño que sea, se acercan a la otra persona en lugar de aislarse, en lugar de irse, en lugar de cerrar la puerta, en lugar de hacer este stonewalling que se llama, que nunca he encontrado una buena palabra en español para definirlo, pero para los que no lo han escuchado es estas personas que se bloquean, ¿no? Que cuando hay conflicto eh, no hablan, te hacen la ley del hielo, se van, no te hablan, no te contestan, nada, ¿no? Entonces, una buena pareja siempre voltea hacia su pareja después de la ruptura en lugar de escoger el silencio. Y además cambian su comportamiento, ojo, esto no es cambiar personalidad, cambian comportamientos o actitudes sin que haya necesidad de estarlos persiguiendo o de estarles insistiendo en que lo hagan, ¿no? El conflicto no mata las relaciones. El conflicto que no se repara es lo que mata las relaciones. Es decir, los problemas no son el problema. Lo que sucede después del problema es lo que es el problema. Muchos, yo creo que hay mujeres y hombres, como decía al principio, eh, queremos ser cool, queremos ser poco conflictivos, queremos ser eh, pues, poco intensos, ¿no? Em, no gritamos, no azotamos puertas, nunca hacemos escenas. Sin embargo, no hay que confundir eso con algo que es todavía, algo que puede disfrazarse y que es todavía más corrosivo para una relación. Quedarse callado cuando algo te duele. Quedarte callado cuando algo te lastima, quedarte callado cuando no estás de acuerdo con algo, quedarte callado cuando algo te incomodó. Porque eso lo que va provocando, como les dije que este amigo platicó, me di cuenta que yo minimicé mis necesidades para mantener la paz en la relación. Acepté, fui aceptando cada vez sin darme cuenta como mediocridad, hacerme un lado, hacerme chiquito, ¿no? Comentó también, tiene muchos hijos, muchos es más de 4, y, y decía, pues cada vez que nacía, se me casé y la puse a ella primero. Nació mi hijo uno y ya estaba ella y mi hijo uno primero. Nació mi hijo dos y ya tenía yo 3 personas arriba de mí, o sea, me preocupaba por satisfacer sus necesidades antes que las mías. Nació el siguiente hijo y ya tenía yo 4 personas arriba de mí. Y así fui hasta que me di cuenta que yo era el último en la lista. Y cuando eres el último en la lista y tú te pusiste solito además en ese papel, pues de repente ya no sabes ni quién eres, ni qué quieres, ni qué te callaste, ni por qué te sientes tan incómodo, o por qué te sientes tan vacío, o por qué te sientes tan desesperado, o por qué siempre estás de malas en la relación, ¿no? Muchos nos vamos con esta idea de es que no quiero ser una persona difícil. Pero yo creo que hay una diferencia entre ser una persona difícil y de repente enfrentar dificultades, o ser una persona needy y de repente y tener necesidades y expresarlas, o ser una persona conflictiva o de repente tener conflictos, ¿no? Entonces, y obviamente él dentro de esos 20 años de matrimonio que duró o por ahí, ese fue su proceso interno, eso es algo que él decidió por sí mismo, ¿no? Y que no se dio cuenta cómo lo fue metiendo, cómo lo fue rebajando
en sus prioridades de vida, ¿no? Porque yo creo que si algo hemos aprendido todos es que es importante que uno esté bien para poder estar bien con los demás, ¿no? O sea, el sacrificar necesidades, el escoger el silencio en lugar de hablar las cosas, el querer ser la persona cool, la que no es conflictiva, la que no es intensa, etcétera, pues tiene un precio alto porque pues, te vas carcomiendo por dentro, ¿no? Por otro lado, no conozco a su esposa, pareja, ex. No sé si también ella empezó a hacer lo mismo, ¿no? Con tal de no tener conflictos. Pero entonces lo que sucede es que empieza cada uno a tener su propio mundo. Y también es cierto que no sabemos poner a veces esto que le llaman límites, ¿no? ¿Qué son los límites? Los límites solo los puedes poner cuando te conoces y cuando eres capaz de expresar, ¿no? Y reconocer lo que sientes y lo que haces, ¿no? Y lo que sucede también del otro lado es que a veces cuando porque aquí lo importante es que los dos sepan reparar, ¿no? Con que uno quiera reparar y el otro no, ahora sí que donde uno quiere, dos no pueden, ¿no? Entonces también cómo reconocer en el otro este comportamiento de que se aíslan, de que no validan tus sentimientos, de que no se responsabilizan por lo que hayan hecho. Entonces es importante no hacerlo y es importante aprender a leer ese comportamiento o reconocer más bien ese comportamiento en otras personas, porque también lo que sucede es que cuando la otra persona se enoja y te avienta la puerta y no te habla y se hace la ley del hielo y no reconoce lo que sientes y te dice, ay, ya no exageres, pues a veces como que justificamos ese comportamiento, ¿no? Pensando, es que necesitan más tiempo, es que ahorita está muy saturado, muy saturada, es que ay, ahorita le pasó esto con su familia, es que bueno, a lo mejor esto ni siquiera es para tanto, yo estoy exagerando, ¿no? Entonces, cada vez que piensas así o cada vez que justificas tanto la actitud del otro como la propia, es importante que te des cuenta que no estás reparando las cosas. Y cuando no las reparas, no desaparecen, simplemente se van enterrando, ¿no? Entonces, no solamente es importante hablar y tener comunicación, es importante que cuando haya un conflicto, no solamente digamos, sí, que, ok, sí, no estoy de acuerdo, yo tampoco, bueno, ven, ya, mira, un abracito, un besito y ya todo está perfecto, ¿no? Para reparar se requiere acuerdos, se requiere seguimiento y se requiere un cambio en comportamientos y actitudes, ¿no? Porque si no, como sucede el procesito es, alguno de los dos dice algo que le lastima o que no le gustó o que no esté de acuerdo. La otra persona, y esto hablando de que es alguien más o menos consciente, te dice, es que yo no intenté hacerlo así, yo no intenté lastimarte, es que, pues perdóname, pero bueno, no lo hice, ¿no? A propósito, no me di cuenta, perdón, ok, perfecto. Cuando te piden perdón o reconocen o tú estás escuchando que no estaban intentando lastimarte, muchas veces esta persona, la que expresó la necesidad o lo que no estaba de acuerdo, le baja una rayita o dos o cuatro y entonces como que se retracta y dice, pues sí, ¿verdad? Estoy sonando como muy demandante, es un diálogo interno, estoy sonando muy demandante. Pues sí, ya me dijo que no era su intención y ya me pidió perdón, pues ya con eso estamos, ¿no? Y entonces dices, sí, ok, disculpa aceptada y ya no pasó nada. Y después pasa el tiempo y nada cambia, ¿no? Se vuelve a repetir esta acción o este comportamiento o esta actitud. No había, no había cambio real. Para que algo se repare necesita haber cambios. Es decir,
Para los que veían Sex and the City, ahorita me acordé de algo que a una de ellas que está casada, él le confiesa que le fue infiel, ¿no? Se justifica porque dice que pues, ellos no habían tenido relaciones en no sé cuántos meses. em, Se lo confiesa, le pide perdón, le dice, le explica, ella se enoja muchísimo y ya. Y él le pide perdón muchas veces, de todas las formas, ¿no? Con flores, con regalos, con chocolates, con canciones, con poemas, con llamadas, con lo que sea. Y ella en algún momento dice, es que ya me cansé, o sea, le agradezco el perdón, pero ya me cansé del perdón. ¿Qué tal que dejas de hacer algo que requiera estar pidiendo perdón todo el tiempo? Y miren, me gustó esa frase, no porque no nos vayamos a equivocar, porque todos vamos a tener de repente acciones que pueden lastimar al otro. La mayor parte de las veces son sin querer, pero a veces cuando no se hablan y no se aterrizan y no se entienden, pues las repetimos. Y ese conflicto repetido es el que lleva, que no se reparó nunca, es el que lleva a que una relación pues termine, ¿no? Entonces, para que realmente se repare, tiene que haber un cambio, un acuerdo y un seguimiento y un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, ¿no? Y después otro de los terapeutas intervino y dijo, ¿cómo se siente la reparación cuando ¿cómo te das cuenta si algo reparaste? Algo así iba, así. ¿Cómo sientes, cómo sabes que realmente se reparó el tema? Y esta persona dijo, la primera cosa que te hace saber que se reparó es una reacción corporal. ¿Se acuerdan que bueno, he mencionado varias veces que el cuerpo es el que primero reacciona ante todo? Cuando algo te molesta, cuando algo te tiene incómodo, ¿no? A veces tu pareja no te habla en 4 días y no sientes nada y está bien y todo está tranquilo y de repente tu pareja no te habla en 2 horas y traes un nudo en el estómago, ¿no? O de repente tu pareja va en una reunión y está platicando con alguien del género opuesto y los volteas a ver y no sientes nada, pero de repente hay con alguien que algo te hace ruido, ¿no? Y normalmente donde sentimos primero eso es en el cuerpo, ¿no? En el estómago, en la garganta, en el pecho, ahí es donde sentimos estas emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que sí se reparó? No es solamente un tema psicológico, es decir, no solamente un tema mental, pero cuando hay reparación, tu cuerpo se relaja, tu sistema nervioso se nivela y dejas de estarle dando vueltas a las cosas. Y esa es probablemente la parte que la mayor parte de la gente se pierde, ¿no? Em, y si me empujan un poquito, yo creo que yo también me perdí antes en esto, no sabía reconocer cuándo reparaba un conflicto y cuándo no. Es decir, me quedaba con la idea, vaya, en buenas relaciones, porque había unas que no fueron buenas y que había un pleito y que el otro nunca reconocía su culpa o su responsabilidad y ¿no? Me trataron en algún momento de echar toda la culpa a mí y de decir que yo estaba loca o que yo estaba pidiendo demasiado, etcétera. Y también he tenido estas relaciones donde aparentemente se repara. ¿Por qué? Porque la persona llega y te dice, la regué, te pido perdón. Y como que yo pensé que eso era suficiente. Y aquí estamos yendo un paso más allá. Y este es, me parece que la diferencia y a lo que se refiere esto de cuando realmente reparas bien los constantes conflictos o desacuerdos que vas teniendo en la vida con tu pareja, eso es lo que te va haciendo que una relación vaya trascendiendo y vaya trascendiendo de forma sana, ¿no? Entonces, no es solamente te pedí perdón, es déjame entender qué pasó y déjame decirte, vamos a acordar que voy a procurar no repetirlo, porque ya entendí dónde te duele, ¿no? En lugar de decirme, ay, perdón, sí estaba platicando con tal persona y pues, que perdón que te sentiste mal o que te sentiste sola, o sea, no pasó nada, ya hombre, no le estés dando vueltas, ¿no? Y tú decías, sí, sí, tienen toda la razón, pero por dentro te quedas,
¿no? Con el nudo en el estómago, o te quedas con el nudo en la garganta, o te quedas como algo faltó decir, pero no sé bien qué decir, ¿no? Entonces, si logras enfrentar el conflicto, validar los sentimientos del otro, entender por qué se siente así, pedir una disculpa si es que es necesaria, no siempre es necesaria una disculpa, a veces simplemente es un intercambio de información y después decir cómo le hacemos para que no vuelva a suceder. Y entonces hablan y dicen, bueno, me gustaría que tú, pues no sé, con esta persona me da un poquito de tema que hables o me da, oye, cuando estás con tus cuates y te vas los jueves o los martes y no me hablas, me da esto, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, pues manda un mensaje a tal hora, vamos a hacer un acuerdo. Yo te voy a mandar un mensaje a tal hora si voy, o si llego después de tal hora, te voy a mandar un mensaje. Ok, ese es un acuerdo y hay que cumplirlo. Si la persona, la siguiente vez que sale, te manda el mensaje como quedó, oye, no voy a llegar a tal hora, voy a llegar un poquito más tarde, tú ya te sientes contento, tu cuerpecito está tranquilo, tu sistema nervioso está en paz y no estás dándole vueltas, ¿no? Pero si ya quedaron de hacerlo y no sucede, pues eso es cuando normalmente otra vez empiezas con el espiral, ¿no? Mental, y cuando llega la persona, estás otra vez ¿no? Estás, como se dice, como repitiendo qué le vas a decir, se lo voy a decir, no, pues se lo voy a decir más tranquilo, pero se lo voy a decir más tranquila, pero no me quiero enojar, pero no quiero gritar, pero es que ya quedamos y cuando ya quedaste en algo y se vuelve a repetir es todavía el doble, ¿no? Y estás pensando cómo bajarle al tono, cómo bajarle a la temperatura emocional. Entonces tu cuerpo se mantiene alerta cuando estás en una relación que no repara. Y tu sistema nervioso se mantiene como vigilante, como todo el tiempo en alerta, tal cual, ¿no? Entonces, el terapeuta decía, ¿no? O sea, ¿cómo saber cuándo se repara? Cuando tu cuerpo se siente tranquilo y cuando tu cabeza no está dándole vueltas a las cosas diciendo es que no lo debería decir así, lo debería decir asado, pero que dije, pero lo voy a decir más tranquila, pero lo voy a decir de esta forma. Entonces, no estás, ni tu cabeza ni tu sistema nervioso están tranquilos. Todo este rollo era para decir, ese terapeuta dijo, sabes que reparaste cuando tu cuerpo regresa a estar tranquilo después del conflicto, tu cuerpo y tu cabeza. Si tu cuerpo nunca regresa a la tranquilidad después del conflicto, es porque no te sientes seguro o segura en esa seguridad emocional, ¿eh? Estamos hablando. Es porque no tienes la seguridad emocional en la relación, sin importar cómo se vea el afecto y la cantidad de veces que se hayan pedido perdón. Muchas veces la poca capacidad o la poca habilidad de reparar se disfraza mucho con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes mucha intensidad, mucha atracción, mucha química y hay tal vez mucho acercamiento físico y mucho sexo, mucho toque, ¿no? Todo el tiempo en la mano y abrazados, y etcétera. Muchas veces esa pasión tapa o disfraza el tema de la reparación. Y el perdón empieza a reemplazar la responsabilidad o puede llegar a reemplazar la responsabilidad. Y se confunde mucho estos picos emocionales con la seguridad emocional, que no son lo mismo. O sea, estas como chispas emocionales son tan fuertes a veces con algunas personas que tapan el tema de la seguridad emocional. Y por eso mucha gente tolera no tener conflictos resueltos. A veces ni siquiera se da cuenta que no los resolvió. Pero como les digo, quieren saber si algo se resolvió, simplemente siéntense a ver si su cuerpo y su cabeza están tranquilos con la situación. Si no lo están, quiere decir que todavía falta hablarlo y expresarlo.
Y otra cosa que es importante es que va dentro de la seguridad emocional, es que tienes que estar en una relación donde tengas la confianza o la seguridad de que el conflicto, de que enfrentar el conflicto, hablar del conflicto o decir que algo no te parece, no te va a costar la relación. Esta me parece que es importantísima también, ¿no? ¿Cuántas pues, parejas y personas que se están en una relación y como que se desdibujan, ¿no? Y como pues un poquito como este chavo, bueno, hombre que les decía, él probablemente sentía que si llegaba y decía, oye, a mí me parece que esto está pasando y esto no me gusta, que le iba a costar la relación. Yo sí tuve relaciones donde decía, es que si me quejo de esto, yo sé que la relación no va a funcionar. Entonces mejor me lo callo, ¿no? Entonces, cuando existe la seguridad de que tú puedes llegar y decirle, oye, esto no me pareció y esto no me gustó y cómo lo arreglamos, y sabes que esa persona no te va a decir, ay, si sigues con tus rollos, mejor ya tronamos, ¿no? O nos divorciamos, o ay, con todo eso te importa, ay, ya no inventes, ¿no? Mejor, ay, ya. Si todo eso si nada de eso te parece, mejor nos divorciamos. Siempre que hay esa salida o esa contestación ante una incomodidad que sientas, eso en automático cierra la puerta a enfrentar el conflicto sano. Y la realidad es que el conflicto sano te ayuda muchísimo a conocer a la persona y te acerca muchísimo a la pareja. Cuando hay conflicto sano que se puede reparar, hay un acercamiento que es mucho más profundo que el acercamiento sexual o físico, que es el que realmente sostiene la relación, ¿no? Entonces, dentro del seminario también decían, bueno, entonces, ¿en qué me necesito fijar? ¿No? O sea, entre otras de las 8,000 cosas que nos tenemos que fijar, pues, ¿en qué me tengo que fijar para saber si alguien repara o sabe reparar? Yo voy a contestar esto, no lo dijeron en el seminario, pero yo hubiera contestado, lo primero es aprende a reparar tú, ¿ok? Aprende a escuchar, a validar el sentimiento del otro, aprende a hacer acuerdos y aprende a darle seguimiento a los acuerdos, aprende a conocer por qué le afecta algo a tu pareja, aprende a voltear a ver a tu pareja en lugar de voltearte hacia el otro lado cuando algo no te parece o algo no le parece a ella. Entonces, primero creo que hay que empezar por saber reparar uno, pero bueno, aparte, ¿cómo puedo observar, cómo puedo darme cuenta que alguien puede reparar bien o no, no? Pues la primera es si cuando yo expreso conflicto, continúan la conversación, la aceptan y se abren y no te dicen, ay, otra vez con eso, o ay, si eso no te gusta, mejor tronamos. Así, si están abiertos a la conversación, te validan tus sentimientos, dicen, ah, entiendo por qué te sentiste así, ¿no? Ya me lo explicaste. Y al final de la conversación te dicen, ¿cómo te sientes? ¿Ya bien? ¿Crees que ya podemos continuar, o sea, salir de este tema, digamos? Ya tienes satisfechas todas tus preguntas, ya tienes las respuestas, ya te sientes tranquila en tu cabecita y en tu cuerpo. ¿Cambiaron su actitud después de que dijeron que le iban a cambiar o su comportamiento? La reparación es importante que venga también de los dos lados, ¿no? Es decir, que no te sientas tú que siempre eres él o la que tienes que estar reparando y enfrentando las situaciones difíciles. Observa cuando alguien simplemente se calla, hace ley del hielo y espera que el tiempo lo borre, ¿no? Y que si lo mete en el cajón, como decía una canción, si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Reparar es el mayor indicativo o de los más grandes indicativos para saber que una relación pueda durar. Las relaciones empiezan, ya sabemos cómo empiezan, por atracción y por química normalmente, ¿no? Y la verdad es que es muy fácil mantenerte conectado y pasarla bien con alguien cuando todo va
cuando todo fluye, ¿no? Pero de verdad bien poca gente, creo yo, que sabe restaurar esa seguridad cuando alguno de los dos falla. Porque se requiere madurez emocional, se requiere regular el ego, que el ego sale mucho a relucir cuando hay conflictos, ¿no? La gente quiere tener la razón, la gente quiere que le digan si es cierto, perdón, ¿no? Hay que aprender a que te importe, pero no a controlar. Y hay que tener la disposición de estar incómodo, porque estas conversaciones difíciles son incómodas y todos nos hacen sentir incómodos, ¿no? Como les he platicado alguna vez, tengo un amigo que siempre dice, no te cases con alguien a menos que hayas perdido dos o tres conflictos, para que veas cómo se manifiesta y cómo se comporta alguien en el conflicto. Ahora, antes del conflicto, porque cuando a veces empieza a salir y, no sé, a veces toma 2 meses que salga el primer conflicto, a veces tarda más, 6 meses, depende la frecuencia, depende la intensidad de la relación, depende obviamente de la profundidad de la relación, depende de muchas cosas, pero pequeñas actitudes que pueden ustedes observar para ver cómo reacciona alguien o cómo puede reaccionar alguien ante el conflicto y para repararlo, es cómo se comporta alguien cuando el plan cambia. Oye, ya nos íbamos a ir este fin de semana y fíjate que al final, a la última hora, mi hermano, mi hijo, mi mamá tuvo un problema y me tengo que quedar. Observa cómo se comporta cuando eso cambia. Oye, quedamos de ir a tal concierto, pero la verdad es que se me complicó la vida y no voy a poder ir porque me acaban de pedir un proyecto de trabajo y no la voy a librar. Lo que quieran. Es un plan de fin de semana. Hay planes menores, hay planes mayores, ¿eh? Pero cómo se comporta alguien ante un cambio de planes es un gran indicador de cómo va a ser, más bien de qué capacidad tiene de reparar o no reparar. ¿Cómo reaccionan cuando hay un malentendido? ¿No? Oye, yo te dije que te hablaba. No, tú me dijiste que no me hablabas. Eso es un menor malentendido, ¿no? Oye, perdón, pensé que la película era a las 6. No, te dije que era a las 5, ¿no? Esos son pequeños malos entendidos y depende de cómo reacciona la gente, ese tipo de cosas hay que observarlas, ¿no? Em, ¿Cómo expresa alguien su inconformidad? ¿Y qué pasa cuando te quedan mal? ¿Qué hacen cuando te quedan mal? Cuando te quedan mal porque te quedaron de hablar, porque em, te dijeron que el fin de semana se iban a ir de fin de semana romántico y a la mera hora sus hijos le pidieron que lo acompañara al cine o cualquier otra tontería, ¿no? ¿Cómo reaccionan cuando ellos te quedan mal? O sea, simplemente te dicen, ay, bueno, ya no se pudo, no se dio, no pasa nada, igual al siguiente fin vamos, o si le invierten un poquito de tiempo en decir, oye, ya sé, perdón que te quede mal, ¿cómo te sientes? ¿No? Oye, pues me siento triste, frustrada, no, sí te entiendo, pero miren, quiero que te voy a explicar por qué sucedió esto y por qué tomé esta decisión y bueno, te van tranquilizando y te dicen, ok, ya está, ya te sientes bien, ya entendiste por qué esta vez tuve que cancelar o por qué yo pensé que esta era la decisión correcta el día de hoy, a diferencia de alguien que te dice, ay, bueno, ya, pues, no, tranquila, no pasó, la siguiente vamos. Entonces, si dan pasos hacia adelante o si dan pasos hacia la reparación en lugar de evadir la responsabilidad, es una buena señal. Si se mantienen presentes mientras tú explicas y expresas tu sentimiento y y tu sentir, o si se desaparecen, ¿no? Así de, ya arréglate tú, ahí cuando estés, ya cuando se te pase el drama me avisas, ¿no? En la respuesta a estas preguntas es donde vive el tema de qué tanto puede o no durar una relación. Entonces ya no se pregunten si tienen química o no tienen química solamente, o si tienen compatibilidad o no tienen compatibilidad, ¿no? Más bien, creo que las preguntas correctas que nos tenemos que hacer es, ¿podemos pelear, discutir, tener un desacuerdo
y podemos regresar a ser la pareja que éramos antes de ese desacuerdo, o cada desacuerdo, como no lo estamos reparando, la pareja se está pues, desmoronando poquito a poquito, ¿no? Se está cayendo, o se está abriendo, ¿no? ¿Se puede regresar a la seguridad emocional sin miedo? O sea, si no tienes miedo de enfrentar cualquier desacuerdo porque sabes que lo van a poder reparar y que van a poder regresar a la relación de antes, ese es probablemente, dentro de todas las preguntas que te puedes hacer, ese es el mayor indicador de que saben reparar en esa relación. Y la otra es, ¿la reparación sucede sin que yo siempre tenga que ser la que la empuja o el que la empuja, ¿no? Que acuérdense que la atracción, pues, se va desgastando, ¿no? La vida, pues, crea estrés en las relaciones. La gente pues, siempre puede quedarle mal al otro, ¿no? Porque sucede. Pero las relaciones que sobreviven son las que no toman la reparación como opcional, sino como una obligación, no tanto como una obligación, sino como una necesidad, ¿no? El amor no dura porque tengas muchos sentimientos, sino porque la gente sabe cómo regresar a ellos, a la pareja, una y otra vez, sin castigo, sin miedo, sin silencios, sin aislarse. Quiero que piensen ahorita si están en una relación, pues quiero que piensen qué tanta capacidad tienen en esa relación de reparar. Si no la han tenido, tal vez por ignorancia de uno o de los dos, bueno, empiecen a ver o empiecen a poner un poquito de conciencia en decir, pues a lo mejor no sé, los últimos 3 conflictos que tuvimos fueron por lo mismo. Y cada vez que va a pasar esto, yo me pongo tenso o me pongo tensa. Pues eso quiere decir que no hemos reparado. Eso quiere decir que es importante que hablemos del tema. Eso quiere decir que podemos hacerlo todavía mejor, ¿no? O sea, reparar es decir, nuestra conexión es más importante que este desacuerdo. Y como he dicho varias veces, en una relación sana, la prioridad en un desacuerdo no es tener la razón, es tenerse el uno al otro. Hay que reconocer el impacto, no solo la intención, hay que validar la emoción del otro, aunque no compartas necesariamente su interpretación. Tú puedes decir, ok, ya entendí por qué sientes lo que sientes, no estoy de acuerdo, no me identifico, pero te lo entiendo. Hay que asumir responsabilidad, cada quien su parte de lo que pasó, ¿no? Hay que nombrar lo que necesitas. Yo necesito o yo quiero para que esto funcione mejor, que tú hagas esto o que tú dejes de hacer aquello, ¿no? Como siempre, pues la parte que es básica es escuchar. Me parece que en un conflicto es lo más importante del mundo. Escuchar para entender, no para juzgar, no para ver qué vas a contestar. Escuchar de verdad con plena conciencia, sin juicio. Y eso creo yo que son los pasos indispensables para poder reparar una relación cada vez que tengamos conflicto. Entonces recuerden, si le tienen miedo al conflicto con la pareja, tienen que replantearse por qué. Simplemente porque ustedes decidieron o han decidido por quedarse callados, por no parecer conflictivos, o es porque no han desarrollado esta capacidad para reparar los problemas. Si con algo se quedan el episodio de hoy, es con esto. Nos vemos la siguiente semana.